Dominio de definición de una función. Bueno, antes de entrar en materia de lo que es el dominio, es conveniente hacer dos aclaraciones que nos van a complicar la vida de ahora en adelante. Por lo tanto, aclaraciones importantes. Vamos a ver. Aquí tenemos en primer lugar el 0. Y deciros que el número 0 es un número un tanto maldito. De tal forma que las expresiones de cualquier numerito a partido por 0 van a dar problemas en matemáticas. Inicialmente, el resultado de esta expresión puede tender a infinito o puede ser una indeterminación matemática. Indeterminación. Bien. Dicho esto, vuelvo a deciros que el 0 nos va a complicar la vida con mucha frecuencia y advertiros que nunca en matemáticas un denominador debe tomar el valor 0, porque si lo toma vamos a tener problemas con esa división. Esa expresión puede dar infinito, puede dar indeterminación, pero son temas que no corresponden a este nivel. Entonces solamente quedaros con esa idea. Muchísimo cuidado con el 0, especialmente cuando está en un denominador. Y segunda cuestión importante, antes de entrar a los dominios, es recordar un detalle de las raíces. La raíz, recordamos que puede tener el índice par y puede tener el índice impar. Empiezo por las de índice impar porque son sencillitas. Por ejemplo, la raíz cúbica de cualquier numerito, sea positivo o sea negativo, no da problemas. Es decir, debéis recordar que si la raíz tiene índice impar, si el radicando es positivo o negativo, va a dar como solución un número real. Pero si el índice de la raíz es par, el radicando tiene que ser positivo. Por ejemplo, raíz de 16 sabemos que es 4. Pero si en vez de ser radicando positivo tenemos un radicando negativo, raíz de menos 9, decimos que no tiene solución. No existe solución. No es del todo cierto porque el resultado de estas raíces es un número complejo, pero que no toca, no corresponde a este nivel. Entonces, repetimos, antes de entrar a analizar qué son dominio de funciones, mucho cuidado con el 0 cuando está en el denominador y cuidado con las raíces, porque si el índice es par, el radicando no puede ser negativo. Entonces, hechas estas dos aclaraciones, empezamos a ver qué es el dominio de una función. El concepto es muy sencillito. Se llama dominio de definición o simplemente dominio y se simboliza de esta forma que tenemos en rojo. Esto simboliza el dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? Muy sencillito. Valores que puede tomar la x en la función. Yo los valores que puedo dar a la x en una función le voy a llamar dominio de definición. Ahora bien, vamos a recordar qué es eso de los valores de la x en una función. Nosotros hasta ahora conocemos dos tipos de funciones muy sencillitas. Conocemos esta función, estaría clasificada dentro de las llamadas funciones polinómicas. Es una función polinómica, porque daros cuenta, esto es un polinomio sencillito, y en particular, dentro de las polinómicas, que son de muchos tipos, es la llamada función lineal. Función lineal. Es conocida, ya sabemos su gráfica cómo es. Al representarla, pues sabemos que nos va a dar una línea recta. Luego, en todo momento es una función conocida. Y vamos a recordar que el dominio de la función son los valores que podemos dar a la x de la función. Y evidentemente para nosotros, hasta ahora, las funciones que conocíamos, si recordáis, hacíamos una tabla de valores
y la x podía tomar cualquier valor. Por comodidad le dábamos el 2, el 1, 0, menos 1, menos 2, etcétera, etcétera. Es decir, para nosotros hasta ahora, las funciones que conocíamos, la x podía tomar el valor que nos diera la gana, y por comodidad le dábamos estos valores. Pues bien, a partir de este momento vamos a ver que los valores que puede tomar la x de una función, que es lo que llamamos dominio de definición o simplemente dominio, puede presentar problemas en los siguientes casos. Vamos a ver. Puede presentar problemas en tres casos posibles. Primera posibilidad, no se puede realizar la operación. Más adelante veremos un ejemplo. Segundo caso en que puede presentar problemas, el contexto de la función permite que la x tome solo ciertos valores. Y tercera posibilidad, a voluntad de quien pone la función. Es decir, yo me puedo encontrar una función que quien me la ha puesto porque le da la gana, dice que la x tiene que tomar determinados valores. Entonces, nos adentramos un poquito más en estos conceptos. Vamos a ver los casos en que la función puede presentar problemas en el dominio. Recordamos que la primera posibilidad era el no poder realizar la operación, y vamos con dos ejemplos que son muy importantes. Las funciones racionales, evidentemente en su momento las veremos en detalle, se caracterizan porque el denominador contiene un polinomio. Por ejemplo, esta expresión, primero es una función porque me relaciona dos variables, la x y la y. Segundo, es una función racional. Y tercero, esta función, cuando allí su dominio, es decir, los valores que puedo dar a la x, me va a dar problemas en aquellos numeritos que hacen que el denominador valga 0. Luego, muchísimo cuidado, porque en las funciones racionales el denominador tiene que ser distinto de 0, porque recordad que un numerito partido por 0 nos va a dar problemas. Entonces, funciones racionales, denominador distinto de 0. Función irracional. Son funciones que se caracterizan porque dentro de la raíz, es decir, en el radicando, van a contener x. Esto es una función irracional y en concreto de índice par. Por lo tanto, recordamos el comentario del principio, el radicando, que es lo de dentro de la raíz, el radicando, para que tenga solución, tiene que ser positivo. Luego recordad, hay imposibilidad de realizar una operación si la función es racional cuando el denominador vale 0. Voy a tener problemas. Si la función es irracional, de índice par, el radicando tiene que ser positivo, porque si no voy a tener problemas porque no puedo realizar la operación. Entonces, en su momento, haremos ejercicios referente a cómo se calcula dominio de funciones tanto racionales como irracionales, para entender con más detenimiento estos conceptos. Pasamos al siguiente caso. Nos decía que una función puede tener problemas en el dominio porque el contexto del que hemos obtenido la función no permite que la x tome ciertos valores. Por ejemplo, este caso. Me dicen que el perímetro de un cuadrado viene dado por la expresión y igual a 4x. Esto es muy sencillito de entender. Si dibujamos un cuadrado, supongamos que esto es un cuadrado, al lado del cuadrado le llamo x, evidentemente sus cuatro lados son iguales, y nosotros sabemos que el perímetro de la figura es la suma de sus lados. Si al perímetro lo simbolizamos como y, tendría esta expresión matemática, y es igual a 4x, que evidentemente es la expresión que tenemos aquí.
Y esto no deja de ser sino una simple función, porque vemos que relaciona dos variables, la x, que en este caso representa el lado, y la y, que representa el perímetro del cuadrado. Pues bien, esta función, su x, no puede tomar los valores que nos dé la gana, porque es fácil entender que si es un cuadrado, la longitud del lado tiene que ser un valor comprendido entre el 0 y el más infinito. Es decir, no tiene sentido dar a la x de esta función valores negativos. No existe un cuadrado que tiene un lado que mide menos 15. Luego daros cuenta que al hallar el dominio de esta función, o sea, valores que puede tomar la x, el contexto del que hemos obtenido la función no nos permite dar cualquier valor a la x. Y vamos con el último caso, donde podemos tener problemas con el dominio de la función. Y es a voluntad de quien pone la función. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, de momento son funciones desconocidas, pero vamos a ver funciones de este tipo, que nos van a caer con cierta frecuencia. Por ejemplo, esta, la primera vez que se ven son un tanto extrañas. Y, repito, este tipo de funciones, que las vamos a clasificar dentro de las funciones a trozos, se componen de dos trocitos de función, se componen de esta función más esta función, por eso las van a llamar a trozos, y a la derecha de cada una de las funciones me dice, a voluntad de quien pone la función, los valores que puede tomar la x. Es decir, a esta función en concreto, su x solo puede tomar valores que sean menores que 2. Y esta otra función, el otro trozo de la función, solo puede tomar valores mayores o iguales que el 3. ¿Y esto por qué? Pues porque le da la gana a quien pone la función. Luego es posible que el dominio de una función esté condicionado a voluntad de quien pone la función. Por lo tanto, ya sabemos qué es el dominio de una función, valores que puede tomar la x. Sabemos que la x de una función puede tomar el conjunto de los números reales como posibles valores, o no, ya hemos visto los casos. Entonces lo que haremos en los próximos vídeos es hallar el dominio de distintas funciones. De momento, problema concluido.